¿A dónde están los que se animan a verse? Los que se animan a escuchar aquello que compasivamente los golpeará con la exacta precisión para abrir sus conciencias sin lastimarlos. ¿A dónde están aquellos que, en rendición, dejan a un lado la competencia y la comparación para poder ver su propia oscuridad? ¿Qué devendrá sino instrucción de animarnos a ver nuestros errores con la altura suficiente para no caer en un apresurado y culposo juicio? ¿A dónde están los que, entregados en absoluta sinceridad, sin positivizar ni negativizar la realidad a gusto, dejan que la verdad los permee y los transforme, acercándolos a su identidad interna? ¿A dónde está la infinitamente profundizable humildad para decir no sé? Para pararnos con elevado discernimiento en donde nos corresponde. Con el discernimiento para comprender que ahí y solo ahí podremos ser un beneficio evolutivo para el cosmos. Bienvenidos una vez más a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nicashnok. Grupo UXIM ofrece en el campo Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, en Quebrada de Luna, participar de las charlas que su instructor Daniel Gagliardo ofrece a través de las preguntas que el público presente realiza. Nosotros los presentes hacemos nuestros aportes y Gagliardo, o también a veces nosotros, ofrecemos los aportes precisamente que nos van llegando a través de mantener la sintonía que todos tratamos de lograr en cada oportunidad. A partir de esas charlas se van haciendo estos programas. Además, también estos programas se realizan en base al material bibliográfico de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Daniel es un instructor de cosmosofía quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba este centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos a varios idiomas. Podés encontrar todos estos libros en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y Mercado Libre. Hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y además diversos grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información visita uxim.org.ar. Este centro de servicio planetario se puede visitar para participar de los encuentros anteriormente nombrados y realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a escuchar en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy, Calentamiento Global, Aprendizajes en Reino Animal y Humano.
Y a partir de este título vamos a leer el primer párrafo de la contratapa del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Si pensamiento, sentimiento y acción, a partir de nuestra concientización de la realidad interior y búsqueda de unificación con la vida cósmica, deben confirmar nuestra aspiración a lo superior, ello debe encontrar reflejo en nuestra manera de alimentarnos. ¿Por qué sintonizamos este párrafo? ¿No es cierto? Porque es el pilar fundamental de todos nuestros desvíos y de todos nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos. Es decir, perdimos ese vínculo con lo superior y a partir de ahí, por no haber sintonizado precisamente que la vida superior nos guíe acá abajo como egos y el ego con la personalidad, hemos llevado al planeta en las condiciones que hoy está. Entonces repetimos el título que dio motivo a esta lectura y a las siguientes. Calentamiento global, aprendizajes en reino animal y humano. La energía ofrecida a vosotros os revela que existen caminos de liberación, inclusive en las circunstancias más críticas que las leyes materiales pueden sostener. Si sintonizáis los impulsos de liberación que os corresponden, podéis encaminaros a una síntesis. Cuando en aceptación de las posibilidades genuinas que cada coyuntura ofrece, os abrís a consumar los requerimientos de la luz, eleváis el patrón de ese universo tierra. Si con lucidez podéis penetrar el sentido de aquello que aún busca aprisionaros y lo ofrecéis a los fuegos para su quema, descifraréis que al consumarse una real liberación, la energía irradiada estimula respuestas de ese mismo tenor. El vehículo por el cual aquella posibilidad de ofrecimiento a los fuegos puede consumarse no es otra cosa que el grial representado por vuestra vida y conciencia. El único altar donde la ley aceptará aquello que ofrecéis estará representado por la donación íntegra de vuestra constitución. Este era un fragmento del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos a leer párrafos de la parte tercera del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Esta parte tercera se titula Una nueva humanidad, abriendo paso a la alimentación del futuro. Estos escritos no tienen la finalidad de pasar recetas culinarias, así como tampoco publicitar a determinados productores de alimentos naturales, orgánicos o evolutivos. Solo buscan ofrecer un referente energético para aquellos que estén en procura de transformación, transitando ya la búsqueda de asistencia a la vida planetaria en su totalidad. Uno de los principales estímulos presentes en esta obra colabora con el despertar de la conciencia intuitiva. Si esta corriente de estimulación intuitiva estuviera ausente, nada de lo que aquí se colocase tendría verdadero valor y utilidad. La humanidad, que actualmente aflora de modo silencioso y milagroso en nuestro planeta, pasará gradualmente a ofrecer los frutos de la acción de la energía intuitiva y la obediencia interna como respuesta a las voluntades solares y cósmicas. Difícilmente un ser puede emprender transformaciones
incluyendo en esto su alimentación, cuando aún experimenta compulsivos apegos y fuerte identificación con las leyes materiales, así como los juegos de fuerza presentes en los niveles que conforman la tridimensionalidad. Por lo tanto, la capacidad de volcarnos hacia una alimentación evolutiva debe entenderse como un claro abandono de la sintonía en la que se encuentra la mayor parte de la humanidad terrestre. Romper con ese patrón de sintonía hipnótica, limitada y limitante, requiere de un cierto grado de aspiración y vocación interiores. Se debe de haber encontrado una referencia sutil e interna. Con o sin conciencia de ello, el individuo debe estar en condiciones de experimentar el sustento bajo formato de alimento, sin el condicionamiento subconsciente de creer que sin la percepción de la fuerza deletérea aportada por los trozos de cadáveres que ingiera, no podrán afrontar el desafío de vivir. Todo lo que implique profundos cambios se presentará a nosotros como un desafío. Cuanto más identificados con la fuerza de los niveles personales, mayor energía nuestra transformación demandará. Vencer la adicción que el conjunto de la humanidad tiene respecto al consumo de fuerzas bajo distintos aspectos requiere la sumatoria de profundos movimientos de voluntad y entrega. Mucho dice este escrito, ¿no es cierto?, sobre la humanidad. El 90% todavía es caníbal. Aquellos que sintonizan con eso pueden tener una concepción espiritual, pueden no tenerla, pero aquel que sintonice por lo menos son animales menos que se mueren, que se matan, menos que se procrean artificialmente, con todo lo que ello demanda. Hoy hay mucho video. La gente a veces no soporta, hermano, verlos. Muchas veces la gente que viene acá comenta, sí, empecé a verlo, pero después no pude. Y bueno, si le hizo un clic en su conciencia, va a ser bienvenido, aunque no termine ese video de verlo, pero cumplió su cometido. Entonces, como decíamos al principio con la primera lectura, los desvíos, el desvío, porque en realidad es uno solo, que después continúa con todo, ¿no es cierto? El desvío de la humanidad fue introducirse cada vez más comprometedoramente con la materialidad y no poder sintonizar la vida interior. Esa vida interior, a través de los ciclos de la humanidad, que tiene eones y eones de tiempo, hubiese descubierto el momento de dejar de comer carne, a lo mejor allá en los hombres primitivos, porque la inspiración de la agricultura fue ofrecida internamente y después eso se bardeó, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Se copió con los animales, se hicieron corrales para tenerlos a mano y no salir al campo a cazar. Ahí es el gran desvío. ¿Y hoy qué tenemos en el planeta? Un calentamiento global, que vamos a hablar hoy, como en tantos otros estudios. Gagliardo afonda este tema, ¿no? Y es el producto nuestro. Algunos estamos tomando conciencia en esta encarnación y seguramente en las últimas encarnaciones. Y otros también, y por ahí se hacen los distraídos porque el paladar es muy interesante, ¿no es cierto? Así es, la ganadería es una de las principales actividades que generan los gases de efecto invernadero, ¿no? Además de, bueno, el trabajo con las energías fósiles y todo eso. Esto no es muy popular, esta información, pero es cierta, se puede corroborar.
Bueno, además de ocupar y desertificar las tierras, de colaborar inmensamente con la tala de árboles, por ejemplo, en el Amazonas, que queda un pedacito nomás de uno de los pulmones del mundo, y principalmente es la ganadería la que hace eso, primero para poner plantaciones, monocultivos para alimentar animales, y segundo para poner animales en lo que es la ganadería extensiva, ¿no? Así que estas informaciones están al alcance de todos, pero no están muy divulgadas porque, bueno, quienes llevan adelante toda esta industria de la muerte están metiendo sus manos para que estas informaciones no se divulguen o se divulguen lo menos posible. Así que, bueno, es una gran mafia la industria de la carne, la ganadería y todo eso. Y bueno, hay muchas, en la pirámide hay muchas personas involucradas que por ahí tienen diferentes grados de conciencia de lo que hacen, ¿no? ¿Me explico? Sí, Algunos totalmente. saben. Sí, hermano, totalmente. Adelante. Lo que notábamos en los dos textos que leímos es una confluencia. Al final de los dos textos se nombra la energía de la entrega, ¿no? Parece que es una llave que, bueno, la podemos seguir profundizando más adelante. Vamos a leer el cuadernillo de la entrega. Pero para salir de este gran desvío, de esta gran hipnosis que el humano fue generando y alimentando hacia la materia, en este caso estamos hablando de el consumo de carne, algo hay que entregar, ¿no? Y hay que renunciar a nuestros patrones, a ciertos patrones de conducta, a ciertos hábitos. Entonces la energía de la entrega a nuestros núcleos superiores creo que es la única manera de hacerlo, ¿no? Porque a la fuerza o con las fuerzas de la personalidad no podemos hacer nada. Tema central del día de hoy: calentamiento global, aprendizajes en reino animal y humano. Y el primer bloque titulamos Alteración magnética de los polos, aguas fósiles. ¿Qué función cumplen la Antártida y el Ártico? Escuchamos a Gagliardo. Como el cambio climático está generando deshielos prematuros, deshielos que no estaban previstos, se está alterando gravemente el factor, el sostén oculto de orden magnético de los polos. Entonces, gran parte del desequilibrio climático, todos lo sabemos, no estoy revelando nada que no sepamos, se basa también en el derretimiento de los polos, la subida de los mares a través del derretimiento de polos y glaciares, no solo de glaciares árticos o polares, sino de los glaciares que están en las montañas. Entonces, fundamentalmente, los polos, cuando estaban respondiendo más o menos adecuadamente a la necesidad, mantenían un orden magnético muy interesante. Y ese orden magnético se está desarticulando totalmente. Porque parte del agua que está en los polos, no solo el agua superficial de los polos, sino el agua que está subterránea en los polos, que se la llama agua fósil, que hay mucha en la Antártida, más que en el Ártico, pero en el Ártico hay. El agua fósil cumple un rol magnético que ninguna otra agua en el planeta puede cumplir, porque tiene un índice de pureza absoluto. Y fue preservada, el agua fósil de los polos, fue preservada para cumplir el rol de grandes baterías magnéticas que no tuvieran interferencias propias de la contaminación actual, de las partículas contaminadas hoy, tanto químicamente, etéricamente, como magnéticamente. Esa agua está preservada totalmente, es el agua más pura del planeta, ni siquiera de los glaciares montañosos o cordilleranos del Himalaya, de los Andes, de las Rocallosas, tiene ese nivel de pureza, porque el nivel de pureza implica magnetismo en un alto nivel de pureza. Entonces, es un desastre lo que está ocurriendo, porque por más que esa agua todavía no empezó a ser infiltrada, esa agua fósil, ya magnéticamente empieza a verse afectada por la reducción de la capa de hielo que estaba sobre esos reservorios. Cuanto más se afina la capa de hielo, la influencia negativa magnética empieza a influenciar el agua fósil que estaba preservada.
Entonces empieza a revertir el orden circulatorio magnético. De ser un vórtice magnético que irradiaba ocultamente, benéficamente para el planeta, empieza a vivirse un desorden y un cruce de circulación magnética. Cuanto más se derrite ese hielo, más el desorden magnético de la superficie ingresa a las capas, a los reservorios que se llaman aguas fósiles en los dos polos. Todo tiene que ver, todo. La superficie de la Tierra es como el organismo de un ser humano o de cualquier animal o entidad viva. Lo que está ocurriendo en un organismo tiene una repercusión o tiene alguna relación con el resto del organismo. Entonces, la superficie de la Tierra, la contraparte material kármica del planeta, en este caso de la superficie, es como si fuera una gran capa de piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, los reviste todo. No hay órgano más grande que la piel, es el órgano mayor que tenemos. La superficie de la Tierra es como si fuera un órgano gigante. Si está pasando algo en alguna parte de ese órgano, está repercutiendo en el resto. Entonces, aunque todavía nosotros, por una miopía para poder observar de un modo profundo y honesto la sintomatología de este órgano, de lo que está pasando, todavía no querramos aceptar las cosas o no podamos verlas transitoriamente, no quiere decir que no estén ocurriendo. Entonces, lo que está pasando en toda la superficie, ese gran órgano que es la corteza terrestre, está todo interrelacionado. Todo interrelacionado. Hay gente que descree el cambio climático y dice, no, porque en tal lugar hace más frío que antes, entonces eso, el recalentamiento global, es mentira. Entonces vos le tenés que explicar que cuando, por ejemplo, se produce un cambio que en definitiva globalmente es la suba de temperatura, para que eso pueda ocurrir, hay zonas que tienen que enfriarse más de lo que estaban antes, pero son precisamente los platillos de la balanza que se mueven. Para que suba la corriente general térmica del planeta, algunas zonas se van a enfriar más, pero el resto va a estar más caliente que nunca, y ese resto va a ser mayor que las pocas zonas que bajaron la temperatura. Entonces, según que estés mirando en tu miopía, vas a dar crédito o no a una cosa o a otra. Bueno, se corresponde con esto que estamos diciendo. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, cuando nosotros vinimos acá, en el año 97, tuvimos muchísimas veces, los primeros años, días de 25 o 30 grados bajo cero. Un día estábamos durmiendo y nos despertamos incómodos y había escarcha al lado adentro de la pared. Nunca más eso. Nunca más, por lo menos el termómetro del Mirasol marcó 25 o 30 grados bajo cero. Sí, 5, 10, 8, 11, 12, pero no más. Digo, de lo que puedo haber registrado mi conciencia, se mantiene todo más alto. Y en esa misma época era común que tuviéramos días de 45, 46, 47 grados en verano. En invierno eso, hasta un día con escarcha al lado de adentro. ¿Por qué me sentí incómodo? Porque tenía la cabeza apoyada en la escarcha, durmiendo. Entonces, es cierto lo que decís. Los inviernos son menos crudos y como más cortos los periodos de concentración, y los veranos igual. En la región, sí, es cierto, es que es así. Es así. Del mismo modo que decíamos, hay zonas que la gente que está ahí dice, no, que recalentamiento global si ahora tenemos más frío de lo que tuvimos jamás acá. Gente que nació en un lugar que tiene 70, 80 años y dice, no, nunca hubo tanto frío que en los últimos 10 años. Demandará flexibilidad para muchos de los que emprendan el camino de la transformación alimenticia, verse en momentos de inestabilidad y falta de persistencia. Deberán aprender pacientemente que cada individuo tiene sus propias características transicionales, que una inmensa cantidad de encarnaciones bajo hábitos instintivos pueden requerir condiciones purificatorias con un perfil que no siempre estará a la altura de sus expectativas, así como de la imagen que tienen de sí mismos. Entender y aceptar que la ceremonia de transformarse cuenta con pasos inteligentemente cuidados por nuestro ser interior es fundamental. De no existir esas fases ceremoniales o escalones,
Nuestra falta de hábito en la dinámica de transformarnos, renunciar o desapegarnos podría instalar consecuencias en la personalidad que operarían en contra de lo necesitado en ciertas etapas evolutivas. Vamos a un silencio bajo formato musical. La búsqueda de quietud puede llevarnos más allá del alma misma. Cuando un ser se alinea en sintonía hacia lo alto, los patrones de sensibilidad emocional y mental se trascienden. Empieza a ver y percibir todo en correspondencia con la óptica interna. De la misma manera, el avanzar en el propósito de la entrega, más alineada a la óptica interior, funcionará su perspectiva personal, cercana al procedimiento previsto por la voluntad superior con relación al tratamiento que deberá dar a las situaciones. Sin querer decir esto, que la trascendencia del predominio emocional de las situaciones lo conviertan en indiferente ante ellas. Por el contrario, allí es donde comenzará con menores obstáculos el camino de la compasión. Una relación desconocida con la energía de liberación que pasará a infundir sobre él una incondicionalidad que será parte de su tarea custodiar, preservándola de los embates de fuerzas retrógradas. Del libro La entrega, cuaderno número 1 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Pasamos entonces al segundo bloque titulado Enojo y miedo en reino animal y experiencias del ego. ¿Qué función cumple la ira en el reino animal? Escuchamos a Daniel. No, la ira no existe en el reino animal, existe en el reino humano, que es una prueba de descontrol que la conciencia, cuando yo tiene capacidad de manejar ciertas herramientas, no aplica. Los animales no entran en ira, podemos verlos muy enojados, pero la ira es una reacción desmesurada que podría ser reemplazada por otro tipo de reacciones. Sin embargo, los seres entran en ira precisamente porque hace falta tener condiciones egoicas y de la personalidad para entrar en ira, que los animales no tienen.
El animal no tiene ciertas reacciones egoicas porque el ego, como nosotros lo entendemos, no existe en ellos. Porque para que exista ego tiene que haber un alma individualizada. Entonces los animales se pueden enojar, y se pueden enojar muchísimo, y pueden ser muy peligrosos enojados. Pero si uno observa la reacción, tiene un justificativo. La ira es un exceso que no tiene justificativo. Hay personas que tienen ataque de ira sin ningún tipo de motivo. No hay motivo que justifique esos ataques de ira. Sin embargo, sufren de esos ataques de ira del mismo modo que sufren ataques de pánico u otras cosas. Pero para eso hace falta tener un ego individualizado. Y a partir de ahí, la ley de karma permite que los seres transiten experiencias como esa. Las de la ira, las de la obsesión y otras tantas experiencias que se necesitan de un ego pasando por ciertas pruebas en el marco de los vehículos de la personalidad que se le dan para hacer esas experiencias. El enojo en el animal generalmente tiene que ver con verse amenazado. El animal tiene dos caminos, verse amenazado, o el miedo tremendo que lo lleva a morder o el enojo. El animal cuando tiene mucho miedo, un perro tiene miedo, te viene y te muerde. Y vos te pensás que ese perro es un perro terriblemente malo, en realidad es un perro que está muerto de miedo y que resolvió el miedo a partir de morderte. La víbora se siente amenazada y es su forma de corresponderle una amenaza. En el caso de la víbora también utiliza el mismo mecanismo para sobrevivir buscando alimento. Entonces, las víboras, sobre todo las víboras que son venenosas, tienen una síntesis muy interesante de saber que eso recibido y confirmado a través de la vivencia instintiva, saben que si te muerden te pueden matar. Entonces, si vos la amenazás, te va a morder. Dentro de la experiencia que hacen las víboras, dentro del alma grupo de las serpientes, hay víboras que hacen una experiencia más interesante. Te van a avisar que si seguís embromando, te van a morder y te pueden matar. Una cascabel. La cascabel te está diciendo, si sos sordo kármicamente, naciste sordo, voy a tener un problema extra, vas a tener que estar más atento. Pero la cascabel te avisa. Te avisa. Pero no es ira lo de los animales, insistimos, o es miedo o es enojo porque uno, sin querer, hizo algo que él no puede digerir, como por ejemplo, no te diste cuenta, cerraste la puerta y le agarraste la cola. O estaba durmiendo, pasaste y le pisaste una pata de un modo tal que le generó un dolor tremendo. ¿Qué va a hacer el animal? Se va a enojar. Pero si el animal está muy sociabilizado, le dura 2 segundos. Incluso puede estar dispuesto a morderte y la sociabilización hace que gruña nada más y no te muerda. En cambio, la ira no tiene ese filtro. El enojo en el animal se puede pasar rápidamente, pero la ira a veces no para. Claro, por eso decimos que se necesitan mecanismos propios de lo que es el desenvolvimiento psíquico de un ego que ya tiene un alma individualizada, por eso expuesto a vivir ciertas experiencias. El animal no tiene eso. Hay gente que no padece jamás de ira hasta que la vida lo pone a prueba de un modo en particular y ahí descubren que son iracundos. Claro, sí. Hay personas que pasan etapas donde la energía les permite experiencias para pulir el carácter. Si no aprovechan bien las experiencias que en esas etapas la vida le da para pulir el carácter, para armonizar la personalidad, puede ser que lo lleve a experiencias donde después tengan que trabajar con la ira o con enojos pero muy extensos, muy extendidos. El uso de la fuerza y de la agresividad en beneficio del clan, del conjunto, así como también un animal no gregario. ¿Por qué? Porque los animales trabajan por los territorios. Tigres son animales solitarios, solamente están juntos para aparearse. Y a pesar de todo, imponen jerarquías que tienen que ver con el dominio territorial. Los tigres más fuertes tienen territorios más extensos, donde los tigres más débiles no ingresan. Y si ingresan, van a tener que aguantarse la que venga. Lo mismo algunos osos. Los osos no andan en familia, salvo la osa 2 años con los osesnos. Pero los osos machos, lo mismo. El oso más poderoso, más fuerte, sienta cierto predominio en un territorio. Entonces, aunque no sean gregarios, el tema jerárquico se ensaya así. ¿Por qué? ¿Por qué vía? Por la territorial. Manejar, sobre todo, una serpiente venenosa por parte de personas que no tienen experiencia es muy peligroso.
Cuando una serpiente ingresa a un hogar, a un baño, a un dormitorio, a la cocina, hay que involucionarla, porque ese ser ya está cooptado por entidades de la capa psíquica que lo que hacen es interferir el canal instintivo y asumir el lugar de las fuerzas instintivas. Entonces, la serpiente en ese momento, en vez de estar respondiendo a una experiencia evolutiva que le está marcando el alma grupo, está respondiendo a la interferencia que las fuerzas instintivas les hicieron del canal instintivo y sin saberlo está respondiendo, responde, se dirige, repta hacia dentro de un dormitorio, hacia dentro de una casa. Entonces, ¿qué ocurre? Las fuerzas involutivas no necesitan decirle que ella te muerda, que va a morder porque se va a sentir amenazada cuando vos entres al dormitorio y no la veas. Ahora, ¿cuál es el peligro? Y uno dice, bueno, pero la saco y listo. Sí, pero si le interfirieron una vez, la van a interferir 2, 3, y posiblemente hasta que no se la haga desencarnar, no se la haga involucionar, va a ser un peligro potencial. ¿Se entiende? Primero, todas las arañas son venenosas. Hay gente que dice una araña venenosa. No hay araña que no sea venenosa, porque la forma de vivir de la araña es inyectar veneno y esperar que haga efecto para poder trabajar en el alimento que logra con ese veneno. Lo que ocurre es que hay arañas que tienen tipos de veneno que son mortales, elevadamente mortales, incluso para un humano, que miles de veces más que lo que es un grillo o una mosca, que es el destinatario de esa araña. Quiere decir, el veneno es desmesurado en relación, la toxina de ese veneno es desmesurada. Entonces hay que involucionarla. En Australia existen arañas de las cuales no hay forma de zafar, morís automáticamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a jugar con esa araña? Y hay zonas de Australia, por ejemplo, que son plagas esas arañas. Los rancheros, la gente que vive un poco en los barrios de las afueras, en Sydney mismo, corren riesgo continuamente. Es uno de los continentes que tiene arañas más ponzoñosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlas desencarnar, involucionar. Lo mismo las serpientes. Vos no vas a estar en Sudáfrica y te entra una mamba negra dentro de la habitación y vas a jugar con la mamba negra como si fuera una culebrita de estas que comen bichitos acá, porque te pica una mamba negra y te morís directamente. Es lo mismo. Porque acá se trata de que el animal en ese momento está siendo títere de fuerzas disuasivas o herramienta como ejecutor kármico. Suponete que vos crías un perro desde cachorro y a los 3 años te empieza a atacar y te quiere matar. Hubo una falla tuya o alguna falla de responsabilidad para que ese perro tuviera esa característica. Entonces ahí se torna un ejecutor kármico. O te dejas matar si te está atacando, según qué perro. En Chihuahua es una cosa, si estamos hablando de ciertos perros es otra. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y defenderte. Y a veces defenderte va a significar o matarlo o lastimarlo mucho o ponerlo inconsciente de un golpe. No tenemos que permitirnos que el cuerpo emocional nos lleve a ese sentimentalismo, ese romanticismo inmaduro de no querer hacerle daño al animalito y voy a ver qué puedo hacer sin lastimarlo. Hay momentos donde uno tiene que aprender a destruir cosas para construir otras. Y nadie sabe en qué momento podemos ser puestos a prueba para servir como herramientas, para que un elemento pierda la cáscara de la que se sirve y se libere la esencia. Entonces, si una serpiente, lo que fuera, el animal peligroso que cada uno tenga en sus fobias personales y ocultas, se presenta ahí, uno no tiene que jugar a ser un héroe ni ser un romántico que le quiere salvar la vida al animal. Hay que ser objetivo. Las culebras, sí. ¿Te mordió? Claro, porque es una agresión para ella. Bueno, pero ahí una teoría sui generis tuya. Si yo una culebra ahí y sé que la culebra no hace nada y está ahí, está colaborando con el grupo, entonces no la toco. ¿Para qué la voy a tocar si la voy a poner en pánico? Semejante bestia como sos vos, una culebrita de 50 centímetros, lo menos que puede hacer es morderte, pues si tiene un revólver te pega un tiro también. Claro, lógico. Por eso nosotros no debemos interferir el orden natural, la relación que tienen ellos con la naturaleza. Los animales que son benéficos para asociarse con el grupo, quiere decir cooperación entre reinos, si aparecen en el jardín sapos, culebras y todo ese tipo de cosas, o arañas grandes, de esas que le llaman pollito, tarántulas, no hay que molestarlos.
porque son cooperadores, colaboradores del grupo, y nosotros tenemos que colaborar con ellos también. Come arañas más pequeñas que sí son peligrosas, come escorpiones que sí son peligrosos, come pequeñas ratas que son capaces de transmitir enfermedades, roedores que pueden transmitir enfermedades bastante peligrosas. Entonces, las tarántulas, las arañas llamadas pollito y todo ese tipo de arañas tan grandes, insistimos, son venenosas, pero su veneno no significa ningún tipo de peligro. Es más, son muy poco agresivas. Si uno les da la oportunidad, si las tiene que agarrar y le da la oportunidad de adaptarse unos minutos, uno le pone la mano, suben a la mano y se la lleva. No pasa nada con ellas. La araña realmente agresiva y peligrosa, en cuanto puede te muerde, no te da la posibilidad de armonizar con ella. Ustedes cuando vean una araña grande y se acercan y después van acercando la mano despacio y la araña de ponerse en esta posición, levantar las patas delanteras, las baja y se queda quieta y serena, les está dando la pauta de que no hay problema. Entonces, esperen un poco más, acerquen la mano, no la muevan la mano, la ponen a 10-15 centímetros de ella y siguen esperando un poco. Y va a llegar un momento, muy posiblemente, que la araña se va a subir sola a la mano. Y ahí se la llevan. La araña que tiene carácter peligroso y es más primitiva, nunca va a hacer eso. Donde pueda los va a picar inmediatamente. Por eso a esa araña hay que involucionarla. Hay personas que hacen al revés, ven una arañita así y dicen, no, era chiquita. Y esa es terrible, capaz que si tenés un poco de reacción alérgica te manda al hospital o te mata. Mientras que las grandes, no. La culebra también accede. Ahora, si uno la atropella y va y la agarra de golpe, te va a morder. En cambio, si uno se va acercando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, la culebra termina aceptando la presencia. Ahora, cuidado, ¿qué entiende cada uno como grande? Porque existen las llamadas arañas rubias, que son esas planas que parecen cangrejos, que tienen un veneno muy fuerte y algunas llegan a este tamaño. Esas arañas cangrejos, precisamente las chatas, que parece que las hubieran estampado contra el piso, esas hay que involucionarlas. Esas hay que involucionarlas, no hay que darles el beneficio de que se escondan debajo de un mueble, atrás de un aparador, o que se metan debajo de la cama, o suban a una silla, después hay que andar dando vuelta a los muebles, porque esas tienen un veneno que nadie sabe si lo va a resistir o no. Lo mismo los alacranes. Acá hay dos tipos de alacranes. Uno es muy venenoso, el otro es venenoso, pero más suave. El que es muy venenoso, si la persona no tiene un sistema de defensas acorde a ese veneno, se muere. Acá ha muerto mucha gente por picaduras de alacrán. Entonces, no se puede jugar con esos animales. ¿Cuántos matices que nos perdemos por falta de comprensión de lo que es la vida en su totalidad, ¿no? Estos pequeños insectos o animalitos que pueden circundar nuestro territorio, entre comillas. Hay que darles un tratamiento elevado como a toda la materia. Y bueno, acá tenemos un montón de instrucción, un audio bastante extenso, Daniel dando un montón de detalles y hay que llevarlo a la práctica. Pero bueno, todo parte de esa comprensión de lo que son los seres vivos, ¿no? Y si estamos desconectados o si estamos en un camino de no escuchar la voz interior, esos matices no los perdemos y empezamos a dejar de interactuar e interferir a esos otros seres vivos, ¿no? Que tienen que hacer una experiencia evolutiva como todo ser en este planeta. Conductor, ¿no? En lo que vamos hasta ahora escuchando y leyendo, que justamente es lo que mencionamos, que es la falta de conexión interna, recién lo dijiste, del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? Interferimos el ritmo natural que ellos deben realizar. Y a través de esa interferencia de hoy y de tantas otras encarnaciones que vamos llevando, ¿no es cierto?, todos los seres humanos, es que
es que nos lleva todo esto a la incomprensión, como vos decías recién, de la tarea de cada uno de ellos. Y Daniel ahí menciona que son ejecutores kármicos a veces. Claro, nosotros hemos hecho tanto desvío, tanta cosa errada, nosotros los humanos, aquellos que le corresponden, también nosotros acá, ¿no es cierto? Que de pronto, cuando es necesario, la vida interna te pone el ejecutor kármico, es decir, el ser con el cual vas a tener que trabajar, tener esa experiencia de cómo resolver esa tarea. La mayoría saca la chancleta y arriba, ¿no es cierto? Arriba de la araña que tal vez no hace nada. Nuestro mal vivir hace precisamente que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos sean equivocados, y estos seres perciben esas fuerzas que hay ahí, porque nosotros no emitimos sentimientos elevados, pensamientos elevados. Entonces ellos, con esos sentimientos y pensamientos bajos nuestros, nutrimos la capa psíquica, que es la que los nutre a ellos en esos momentos, cuando hay una desconexión también por parte de ellos del canal instintivo a través del cual las almas grupo les ofrecen la instrucción. Entonces es nosotros que tendríamos que ser su conexión interior de alguna manera para que ellos no pierdan la propia, colaboramos con lo opuesto, con lo kármico. Y así hay una retribución kármica por parte de algunos cuando se aparecen, pican o hasta podemos desencarnar. ¿Cómo trascendemos nuestro costado humano? Por medio de la vocación interior. Sin ella, ninguno de nosotros podría trascender esa tendencia. Polarización en la naturaleza humana, ego y personalidad. Vocación hacia lo desconocido. De conocer la esencia presente en nosotros. Cuando el ser descubre el filamento ofrecido por su conciencia interior, por su alma, ese filamento y su incandescencia, percibiéndolo como un espejo capaz de liberar y transmitir luz, progresivamente se torna un devoto. A partir de ese momento, buscará consumar todo aquello que le es propuesto a través de ese contacto íntimo. Allí, la entrega pasa a ser ejecutora real del sostén de la devoción. Se dona para pasar a ser uno con aquella fuente, fundirse en ella. En el camino deberá disolver ilusiones y desvíos devocionales. Aprenderá que no es posible llevar a cabo su tarea evolutiva permitiendo la afluencia de su devoción hacia ideales mundanos, culturales, políticos e incluso religiosos. Metas y proyectos personales lo absorberán parcial o totalmente en algunas etapas. La energía devocional irá más allá de aquellos ideales, de cuestiones psíquicas, doctrinas, dogmas, ilusiones. Ella guarda una de las llaves de la síntesis. Abrazado a ese filamento ofrecido por su conciencia interna, el ser se acerca de un modo más amplio y profundo al contacto y expresión de aquello que hasta ahora le resultaba desconocido. Despierta a una etapa inédita de la fase devocional que pasa a guiarle con efectividad, tornándose así un devoto activo, un ser que busca transformarse en aquello que la vida acabó por revelarle respecto a aquello que él internamente es. Vamos a un silencio bajo formato musical.
nadie debería, si realmente está en el ciclo para modificar ciertos hábitos, desalentarse por cometer irregularidades con su alimentación. La experiencia, vivida con humildad y flexibilidad, a la luz presente en la paciencia adquirida e instalada, servirá como parte de un autoconocimiento invalorable. Podrá así reducir distancias graduales en el dominio de los vehículos de la personalidad, comprendiendo de modo más profundo su funcionamiento y características, trascendiendo de un modo más efectivo ante este tipo de experiencias las ilusiones respecto a muchos aspectos que forman parte de su personalidad. Descubrirá gradualmente que transformar la alimentación es una evidente transferencia entre la polarización con el mundo formal y material y su sintonía y alineación con las leyes internas y espirituales. Se tornará cada vez más conscientes de que el acto de alimentarse implica, para un ser de cierta evolución, formar parte de un precioso andamiaje de tratamiento y transmutación de energías sistémicas. Una partícula que ya experimenta esa posibilidad amplía su participación bajo energías de servicio, reflejando aspectos propios de la ley evolutiva superior. Tercero y último de los bloques que titulamos Cooperación con el reino animal. Tengo problemas con mi perro cuando viene a casa gente. Y después también hay preguntas para continuar con el tema ¿qué hacer con animales venenosos en la casa? Escuchamos a Gagliardo. El perro hay que tenerlo a los 2 meses, no antes, en la medida de lo posible. Hay criadores que no te esperan y se lo vendo a otro. Pero entre 2 meses y 3 meses hay un abismo, porque el perro está en el límite a los 2 meses para aprender límites. Si vos lo vas a buscar a los 3 meses, tenés entre 72 horas y una semana para sacarlo del shock de haberlo traído. Después de la semana o de las 72 horas, según el perro, el carácter del perro, pierde el estrés de haber sido desarraigado. Y si nunca tuviste perro de esa naturaleza, no entendés con anticipación los límites que hay que ponerle a un dogo. Lo mismo los límites que hay que ponerle a un bully, a un Stafford, a un cane corso. Hay que ponerles límites, que no es ni andar con un látigo, es algo que vos aprendés a manejar con el perro. Si el perro no recibe orientaciones precisas por parte de quienes están a cargo de él, puede tener después desinformación cognitiva y se torna un peligro. ¿Por qué? Porque hay algo que él tiene que aprender de la actitud de quien está custodiándolo, que lo tiene bajo su custodia, cuando llega gente. Si el perro no recibe señales claras de cómo se tiene que recibir la gente, queda a su criterio. Y si el perro tuvo hasta los 3 meses experiencias traumáticas que ustedes no conocen, tiene una bomba de tiempo en la mano. Eso se modifica, pero las razas de ese tipo hay que saber manejarlas. El Schnauzer gigante es un perro muy dinámico, pero es un perro, de compañía. ¿Se entiende? Todos los Schnauzer son de compañía. Los 3 tamaños Schnauzer son de compañía. Pero estos perros, los dogos, no son de compañía. Se pueden hacer de compañía, pero hay que hacer esto, de los 2 meses, y no darle señales inequívocas. El perro tiene que aprender, se le tiene que grabar a fuego cuál es la actitud clara que muestran los humanos que lo están criando respecto a las personas que llegan continuamente. Si recibe o si no tiene claro eso, si eso le queda mal insertado, cómo hay que recibir a los que llegan, estamos en un problema. Sobre todo eso, ustedes lo trajeron a los 3 meses. ¿Qué pasó con ese perro durante esos 3 meses? Y si ese dogo, supongamos, le pegaron por algún motivo 2 o 3 veces, o se lo daban a los nenes para jugar, y se le cayó 2 o 3 veces al piso el nene que se lo dieron para jugar, ese perro es una bomba de tiempo.
porque en cualquier momento va a haber un nene y le va a venir la película. Y hay que dárselo a alguien que sepa entrenar y que se lo quede. Hay que regalarlo, ponerlo en adopción. Por eso hay que ser claro con el perro. Hay que ser claro, seguro. Hay que ser claro. ¿Qué es una cadena de rescate? A veces uno es un eslabón que lo rescata transitoriamente hasta que el perro vaya a dar con quien definitivamente en esa encarnación va a tener que estar. Entonces a veces uno recibe el estímulo del rescate, lo que no quiere decir que el apego y la posesividad no te vayan a jugar en contra después. Uno tiene que saber que simplemente es un destinatario temporal y transitorio para cualquier cosa que la vida pueda querer poner en tus manos, incluso un perro, un animal, no sé, una silla, un reloj, lo que fuera. Entonces hay que estar bien lúcido. No se puede tener ni apegos, ni posesividad. Si el perro llega un momento que tiene ciertas actitudes y vos no encontrás el mecanismo para neutralizarlas, tenés que encontrar cómo entregarlo a quien sí tenga la posibilidad de hacer eso. Sí, hay gente que piensa así. No dice tengo la responsabilidad de que mi perro no esté sociabilizado. Porque un perro sociabilizado, por más que sea de las razas más fuertes y bravas que existan, no te va a hacer nada. Exacto, no le van a hacer nada. Porque al perro hay que sociabilizarlo. A fuego tiene que entender. A fuego tiene que entender que la cosa es así. Ahora, hay gente que termina siendo preso de su falta de experiencia o de sus fantasías de lo que es criar un perro. Entonces después defienden al perro que mordió al chico. No, el chico lo fue a tocar. ¿Cómo? ¿Vos tenés un perro que no lo puede tocar un chico? Entonces pon el perro en donación. Obviamente. ¿Qué se puede hacer? Y dependiendo qué tipo de araña sea. Si son las arañas peligrosas, hay que involucionarlas, porque están en el lugar donde tienen que hacer tareas los seres humanos. Entonces, fueron interferidas en el órgano instintivo para estar donde no tienen que estar. Miren, en este lugar, esto lo dijimos varias veces y lo vamos a repetir porque hay algunas personas que tal vez no estaban cuando lo dijimos. En este lugar está lleno de serpientes sumamente mortales. Corales, yarará, falsa yarará, o lo que llaman de la cruz cascabeles. Si aquí tuviéramos que ver realmente la cantidad, no saldríamos de la casa. ¿Saben por qué no las vemos? Porque la mayoría están respondiendo al alma grupo y no se meten en el aura del lugar donde las personas estamos trabajando. Pero si realmente nosotros no hiciéramos ciertas cosas que tienen que ver con el respeto, con los reinos, la interacción, la cooperación, acá estaríamos continuamente con el Jesús en la boca, como dicen los viejos, porque no sabemos cuándo nos va a picar una cascabel o una yarará o una coral, porque acá está lleno. Sin embargo, no las vemos sino eventualmente, cuando alguna de ellas es interferida finalmente por las fuerzas disuasivas y en vez de obedecer el estímulo instintivo que le ofrece el alma grupo, termina interferida y entra al aura donde están los humanos trabajando, confundida por esa condición. Porque ellas son puestas a prueba evolutivamente a ver si responden a las fuerzas instintivas que administra el alma grupo o si responden a la interferencia del canal del instinto de las fuerzas disuasivas. Está muy bien, muy bueno saber sobre la reacción de los animales, cómo tratarlos, entender mejor lo que podríamos llamar su psicología, su funcionamiento, ¿no? Pero tener en cuenta que siempre somos los principales responsables de lo que ocurra con ellos. No podemos decir en ningún momento, no, la culpa fue del animal. Porque en un contexto psíquico, humano, tan brutal como el que se está padeciendo en la superficie del planeta, no podemos echarle la culpa a un animal de lo que está pasando. Si nosotros no somos capaces de educarlo para que armonicen con la situación psíquica donde están inmersos, y por el contrario, todavía interferimos más y coartamos la posibilidad de que ellos entiendan mejor de qué se trata vivir en cercanías con nosotros, ¿no? Por eso somos responsables de sociabilizar, sobre todo los perros, que es uno de los animales que más conviven con nosotros en alguna medida, ¿no? Tenemos que entender cómo sociabilizar con ellos, cómo acompañarlos, qué aportarles, ponerles límites para ellos. A veces es desagradable para los cachorros recibir los límites durante un tiempo, unas semanas, unos meses, pero después les garantiza un bienestar esos límites que si bien no lo concientizan de que es producto de la educación, en términos prácticos cobran el beneficio de haberlos recibido, porque después mantiene una relación más armónica, más equilibrada,
más fluida, más dinámica, positiva, un ánimo más estable. Exactamente, algo así como un hijo, aunque los perros salen mejor que los hijos cuando los tratas así. Porque el ser humano es muy complejo, no siempre aprovecha lo que recibe. El animal, si lo recibió, es difícil que lo desaproveche. Mientras que los seres humanos somos más complejos. Claro, el ego complica todo. En cambio, el animal la tiene más simple en ese sentido. Porque, de algún modo, aunque limitadamente, porque no pudimos darle más, representamos el foco devocional para ellos. Si aquel foco devocional aprende a asistir al animal, se establece un vínculo enriquecido por la devoción. El animal, si del mismo modo que un hombre busca cumplir con Dios, con lo superior, el animal busca cumplir con el hombre. Por eso es muy difícil que un animal que fue sociabilizado adecuadamente termine lastimando aquello que simboliza lo divino y lo superior para él, que es el hombre, el ser humano. Para que eso ocurra, tiene que haber pasado algo que haya roto esa posibilidad de que el animal identifique en la figura humana lo superior. Y entonces empieza a haber simbolizado en los humanos potenciales riesgos. Y cuando la fantasía de riesgo pasa un poco el umbral y el miedo ocupa el lugar del respeto y la admiración en el animal, entonces ahí se torna peligroso. Y si es un dogo, imagínate. El ego complica todo, decía Daniel, ¿no es cierto? Claro, un ego desconectado con lo superior. Entonces, ahí viene el problema, que es lo que venimos hablando, porque somos responsables de todo lo que pasa con el reino animal. Como decíamos, con los reinos infrahumanos, en estos momentos estaba Daniel hablando del reino animal, ¿no? Un poco lo avanzamos en el tramo anterior, cuando decíamos esto precisamente, que somos responsables de todo lo que está pasando con los reinos, con estos reinos que nos ven como una divinidad. Para ellos somos la divinidad, así como lo superior es para nosotros la divinidad. Y faltó ese enlace de lo superior que nos atraviese a nosotros con esa vivencia y podamos transmitirlo a los seres que están evolutivamente sobre la ley evolutiva, precisamente en los estadios más bajos, los estadios inferiores. Es una gran responsabilidad tener un ego, haber recibido un ego, un alma, y tener que ser conductores de alguna manera de los reinos infrahumanos. Y ese es el corolario de esto que estamos diciendo. Somos responsables de lo que pasa en el planeta. No hay otra forma. Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Hay una cadena evolutiva, una cadena jerárquica que a nosotros nos toca ocupar un lugar consciente y está en nosotros ser o no el eslabón necesario para que la energía que desciende desde lo superior prosiga su camino hacia lo inferior. La encapsulamos esa energía con nuestras actitudes, con nuestro egoísmo, bueno, con todo lo hermoso que sabemos hacer. Y ahí entonces la luz está aprisionada, no solo aprisionada en el planeta, sino en todos los reinos que lo componen. No, vos habías hablado de eso, ¿no? Del filamento, del hilo conductor que después, bueno, volver a escucharlo, fueron palabras de Daniel. Y somos los únicos que tenemos una responsabilidad porque que tenemos la capacidad de vivir esa experiencia, de ser responsables. Porque los seres que son superiores a nosotros no pueden no responder. Ya atravesaron esa experiencia. Ellos responden inmediatamente a la voluntad superior y colaboran para que esa energía prosiga. Y los seres que son inferiores a nosotros en términos evolutivos tampoco pueden ser irresponsables porque ellos están haciendo otra experiencia con el órgano del instinto, ¿no? Así que somos los únicos que tenemos esa experiencia
para llevar adelante, de la responsabilidad. Tenemos la capacidad de elegir. Estamos bajo ley de karma y estamos puestos a prueba por el libre albedrío, ¿no? Entonces, ser un reino superior, en nuestro caso, significa una gran responsabilidad. Claro, somos superiores en el escalafón evolutivo, pero no llegamos a ser los superiores que tendríamos que ser, ¿no es cierto? Pero no dejamos de ser un reino que tiene un ego y tiene conciencia de sí mismo. Los animales no la tienen, la conciencia de sí mismos. ¿Por qué? Porque no tienen un ego todavía. Exacto, están en otro estadio evolutivo, en otro momento evolutivo y haciendo otro tipo de experiencias que nosotros ya las vivimos, supuestamente, pero a veces parece que estamos más cerca de aquellas experiencias del reino animal que de las cuales deberíamos estar aquí en el reino humano, ¿no? Y sí, porque el instinto a veces prevalece por sobre todo, inclusive por la razón. Porque a veces uno, razonás un poco y decís, no, pero tal cosa. Pero cuando te lleva el instinto, ahí, actúa en forma animal, ¿no? Y a veces somos así, bien instintivos, bien que ya no tenemos que ser, porque solamente en las primerísimas etapas del ser humano, cuando recibe ahí el ego, todavía es instintivo. Pero después ya tiene que ir trabajando y trabajando. Y eso ya pasaron millones, no se puede decir un número de encarnaciones, para los que hoy estamos encarnados en el planeta. Y sin embargo seguimos operando instintivamente. Bueno, para eso estamos hoy acá haciendo este programa y a todos los que nos escuchan, para trabajar. Óptimo, menuda tarea, tanto a nosotros como para los que nos van escuchando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer ya que estamos con este libro también de alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, un fragmento que habla sobre, porque algo habíamos hablado, sobre la ley evolutiva superior. Entonces, este libro dice que bajo ley de ciclos, la nueva humanidad expresará sin tensiones ni compulsividad un aporte inédito a la vida planetaria bajo el formato de lo que hoy conocemos como alimentarnos. En cada etapa de este gran ciclo que comenzó a transitar, se le revelará y señalará nuevos aspectos de la alimentación. No existirán preferencias por determinados alimentos. Expandidos en conciencia y con un nuevo código genético, los seres que habiten la superficie del planeta custodiarán los portales que, abiertos de par en par, facilitarán el contacto entre planos y dimensiones, así como la relación de los reinos entre sí bajo energías de cooperación inimaginables para nosotros en nuestro actual estado vibratorio. Las experiencias de desvío, producto del aprendizaje kármico, como cicatrices sutiles, estarán cerradas y sintetizadas, y un armónico y único camino será recorrido en unicidad. Las necesidades alimenticias de la nueva humanidad serán una parte de las necesidades de la totalidad planetaria. El planeta tendrá necesidades en relación a los patrones arquetípicos que deberá expresar, y todo aquello que los habitantes de la superficie terrestre asuman será en genuina asistencia a esas necesidades. Los reinos encontrarán por primera vez dentro de la larga y no oficial historia de la Tierra los caminos para su interacción y cooperación despejados y sin amenazas. Nuestra evolución transcurre desde hace grandes ciclos bajo regencia de la energía del segundo rayo cósmico.
Esa energía crística de amor-sabiduría ofrece el camino de la vida cósmica de un modo único, tal como toda genuina expresión del Creador. Así, más allá de nuestra percepción, todo aquello por lo que transcurrimos se cimenta en algún tipo de ensayo amoroso, no un mero amor humano, discriminativo y no pocas veces incoherente, cruel o indiferente, sino un amor universal que, aunque limitado por la opacidad del formato temporal de nuestra conciencia, es el oculto y silencioso motorizador de la realidad. De tal modo, existir en este universo sistémico debería implicar en alguna etapa del ser la capacidad de permitir que la energía del amor, pasando por él, amase. Recordamos la frase de Jesús: ámense como yo los he amado. Según la jerarquía de instrucción, es fundamental tener conciencia del único en nosotros, así como de nosotros en el único. Para consumar gradualmente nuestra entrega a lo superior, tiene que haber una concepción, una percepción de lo superior en nosotros. Hasta que esa concepción de lo superior en nosotros, esa percepción del inmutable en nosotros, no está dada en alguna medida, no podremos alcanzar ciertos niveles de entrega. Cuando ese aspecto dual entre creador y criatura marchan hacia una síntesis en el marco de nuestra conciencia, abrimos una puerta fundamental en el contexto dimensional donde realizamos el aprendizaje de aquella etapa. El ser se entrega, sin saberlo, a aquello que inunda su conciencia. Lo divino está presente en todos y en todo, inalterablemente, mas solo se manifiesta cuando la congestión ilusoria pasa por sucesivas etapas de disolución. La consumación de nuestra entrega dejará de ser meramente teórica si la confirmación del único en nosotros y de nosotros en él resulta de una vivencia procedente del avance hacia la espiritualidad práctica. Título del próximo programa: Trabajar nuestra conciencia mientras asumimos el aspecto externo de la tarea. Y nos despedimos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.